Entonces la gente no, cada vez hay un sentimiento que cada vez no quiere seguir como está. Ve que la cosa va a ir peor y bueno, hay que cambiarlo. No sabrá muy bien cómo, pero se plantea esa situación. Decíamos entonces que en esta situación, los sectores, han salido todo tipo de sectores de clase media, trabajadores, con las consignas y las ideologías más dispares, pero sobre todo lo que se distingue es el problema de la juventud. Bueno, esto siempre ha sido así, porque los que salen a la calle a romper todo, siempre fue así, en el cordobazo. No salí, qué sé yo. Por supuesto, salía gente de edad, pero eran los militantes. Pero la gente después, todo, jaurías de chicos. Lo mismo en la Plaza Tahrir, en el Cairo, lo que sea. Después van, sí, la gente más de más edad, pero que tiene ya por otras cuestiones. Y después se está dando también un regreso, una vuelta también de sectores de la clase trabajadora. Por ejemplo, ahí, si tienen interés en el sitio del Socialismo Barbarie, ahí subimos esta semana, hoy a la mañana, un artículo sobre las huelgas en Egipto. Cualquier cantidad de huelgas, por ejemplo, pero no solamente cualquier cantidad de huelgas. Reventaron la central burocrática. La central en Egipto era muy parecido al peronismo. O fue un peronismo de extrema derecha, pero muy parecido en el sentido de que una burocracia sindical totalmente estatizada. Bueno, la central burocrática reventó, quedó liquidada, se ha disuelto, se quedó liquidada. Y hay un nuevo movimiento obrero que ahora está organizando nuevos sindicatos, en medio de un caos total. Pero entren allí y vean que hay cualquier cantidad de huelga. El artículo está en inglés, pero también si no lo pueden leer, se ven fotos, etcétera, etcétera. Bueno, muy parecido, lo que cuenta allí, muy parecido a la huelga de acá, es muy parecido. Una situación así, es decir, allí se ha abierto, se abre en muchos países, se abre también para el movimiento obrero, y no solo las masas juveniles, una combinación. En China es indudable, es decir, las huelgas han sido impresionantes y han triunfado todas. Es decir, los aumentos del sueldo de la burocracia china se aterrorizó y dio aumentos de salario espectaculares, sobre todo en los sectores más concentrados de la industria, porque que salieron a la huelga, aumentos del 40%, 50%, cualquier cosa. Cualquier cosa. Empezó a tirar desesperada porque se asustó bastante. Entonces, en esta situación, ¿qué perspectiva vemos? Entonces vemos un periodo, es decir, la apertura de un ciclo, una fase histórica que va a durar. Es decir, no sabemos cuántos años, no sabemos lo que va a durar. Lo cual abre situaciones y oportunidades profundamente distintas, por ejemplo, que la que había para la izquierda y los revolucionarios y todo el activismo y los militantes, etcétera, etcétera, hace 20 años atrás, por ejemplo. Es más bien lo opuesto por el vértice, sin perder la cabeza ni decir, como por ejemplo algunas otras corrientes que creen que tienen una visión de tipo objetivista, creen que por sí mismos, que las masas salgan, rompan todo, hagan lío, con eso se resuelve las cosas. No, hay planteado tareas, peligros y problemas, porque todo esto es profundamente desigual. Por ejemplo, hay dos grandes, para terminar, así podremos conversar
Por un lado, los movimientos de masa o los sectores de masa que salen a la calle, ¿cómo pueden encauzarse o se los logra encauzar en una política y en organizaciones independientes? Cosa que es toda una pelea, Por ejemplo, la clase obrera egipcia, al haber roto a pedazos, hecho añicos, los viejos sindicatos, extraordinarios, está mucho mejor que la clase obrera argentina. La tenemos metida dentro de la jaula de la CGT y de todo eso, está mucho mejor. Está haciendo nuevos sindicatos, etcétera, etcétera. Es decir, conquista un grado de independencia, por lo menos para la lucha sindical, extraordinaria. Es decir, cómo se encausa por vía independiente. Porque al mismo tiempo, en esta situación hay una pelea. Al mismo tiempo que salen las masas a la calle, al mismo tiempo nuestros enemigos actúan. Por ejemplo, actúan de mil maneras, por ejemplo, precisamente para ver cómo todo eso lo represan. Si no lo pueden aplastar, pasan a la fase de engaño. Lo que decía Lenin, es decir, después de la Revolución de Febrero, antes protestaba y te daban un palazo en la cabeza, ahora te meten un perro, es decir, ahora te engañan, por vía de la democracia y 20.000 cosas de ese tipo. Por ejemplo, en el caso de Egipto, no se han atrevido todavía a ir a enfrentar toda esa inmensa ola de huelgas y de libre y de reclamo, no solamente de huelgas obreras, de todo. Todo el mundo está presentando su memorial de agravios allí. Eso no solamente como no lo pueden enfrentar esos a palos, entonces tienen el proyecto de que la gente se engatusada por vía de las elecciones armadas en base a 2 o 3 grandes partidos. En eso tienen la colaboración de los hermanos musulmanes, de la hermandad musulmana. Entonces van a ser un partido conservador tipo demócrata cristiano, va a ser demócrata islámico, no demócrata cristiano, pero como partido demócrata cristiano de Occidente. Y después también hay unos muchachos, los que les gusta el laicismo. Acá tienen a El Baradei, premio Nobel, laico, no le pega a la mamá, ni la va a obligar a usar el velo a las chicas, etcétera, etcétera. Y acá tienen el candidato laico, que es un tipo a sueldo de Estados Unidos desde que tenía 5 años, qué sé yo, etcétera. Entonces, elija, ¿qué quiere? Es decir, en ese tipo de tramas. De otras maneras también actúan. Por ejemplo, el imperialismo ha logrado un triunfo relativo, un triunfo muy contradictorio, pero un triunfo al cooptar toda la rebelión en Libia, es decir, imponer una dirección, que son todos agentes directos de Estados Unidos, gadafistas que se pasaron 24 horas, se pasaron a la fila del imperialismo francés e italiano, etcétera, con la cual estaban en estrechas relaciones adelante, y entonces hacen una maniobra de cooptación, por vía en medio de una guerra civil, es decir, el enemigo actúa con políticas. Entonces, una cuestión fundamental en todo esto es la pelea por la independencia de los movimientos. Y la otra también es una cuestión bastante debatida, y que ahora creo que se pone en el tapete. Además de grandes organismos para las luchas, obreros, juveniles, populares, etcétera, etcétera, lo que sea según la situación, y por eso son progresivos movimientos, por ejemplo, como lo de los indignados, etcétera, etcétera, aunque tengan un programa medio, o no tengan programa, etcétera, etcétera, son progresivos. Pero al mismo tiempo nosotros creemos que en esta situación es más necesario que nunca el Partido Revolucionario. Sobre esto hay toda una discusión, ¿no? Porque nosotros venimos de una época
profundas derrotas, qué sé yo, el capitalismo logró extenderse en todo el planeta, antes no era así, y de profundas derrotas. También fue un desastre desde el punto de vista de las organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque muchos luchadores, las banderas de vanguardia, etcétera, etcétera, por el desastre de lo que fue el estalinismo, sobre todo el estalinismo y los partidos comunistas, y en general, aparatos de ese tipo, sacó la conclusión de partidos no. Partidos no, es decir, podríamos decir lo siguiente. Por ejemplo, Luis XIV decía como l'État c'est moi, o sea, el Estado soy yo. Bueno, el estalinismo dijo, el partido soy yo. Luis XIV, el Estado soy yo, el partido soy yo. Bueno, y mucha gente se lo creyó, el partido era el estalinismo, y eso fue un desastre. Es decir, nosotros creemos, pero porque al mismo tiempo, y eso generó el desarrollo de movimientos de tipo autonomista, pseudo-anarquista. Por lo menos las anarquistas eran corrientes revolucionarias, el autonomismo no es una corriente revolucionaria, es una corriente posmoderna, no tiene nada de revolucionario, pero fue una corriente que tuvo su auge durante toda esta época y que todavía sigue bastante vigente. Y la necesidad de un partido revolucionario que no sea un aparato, que esté al servicio de la lucha de clase y no la lucha de clase al servicio de sus intereses, es al revés, exactamente al revés. Es una necesidad fundamental, porque si no, es como ir a la guerra con un escarbadiente. No puedo ir a la guerra muy heroico, pero vas con un escarbadiente. Bueno, esto es lo mismo. Es decir, acá se abre una etapa de la lucha de clase profunda. Una etapa que puede llegar a ser de carácter revolucionario, no sabemos. Pero en principio las masas están poniendo los usos para cambiar todo. Una situación en la cual no veo que haya muchas soluciones fáciles desde arriba. Es decir, va a haber líos por todos lados, me parece. Por ejemplo, acá me parece. Y en esa situación, por ejemplo, tenemos que ser, siendo muy fraternales con todos los compañeros de pensamiento autonomista, y eso porque los vemos como nuestros compañeros, somos todos que queremos luchar por lo mismo. Pero nos parece que lemas tales como los que se hicieron famosos en las décadas pasadas, por ejemplo, cambiar el mundo sin tomar el poder. Partidos no, porque entonces, bueno, eso, hoy día, eso podría estar bien para el velorio que fue la época